Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar, claro, al doctor Calvo y a la doctora Campos que me hayan invitado a este 32 Symposium. Agradeceros a todos vosotros la asistencia. Alegrarme con vosotros de que prácticamente ya se puede retomar la asistencia como lo hacíamos antes, aunque con muchas dudas, porque hoy en las noticias parece ser que está subiendo y tenemos ya una incidencia de 100, pero bueno. De todas formas, lo que sí quiero es tener un recuerdo hacia todas aquellas personas que desgraciadamente han caído en el camino y algunos de ellos que eran de los habituales que se sentaba aquí entre nosotros. Por ellos. El tema que voy a tratar de exponer, como vemos, es osteoporosis en el varón y osteoporosis secundaria. No hay conflicto de intereses en la elaboración de este tema. Voy a comenzar hablando de osteoporosis en el varón. Y antes de eso me gustaría pediros que levante la mano de los medios que estamos aquí cuando estamos en nuestra consulta y nos entra un paciente varón y pensamos en que pueda tener osteoporosis. Bueno, los hay, los hay. Bueno, yo soy de la gran mayoría, es decir, hasta antes de elaborar este tema, la verdad es que no lo tenía en cuenta. Pero no me siento culpable, porque pienso que la culpa la tiene la OMS. Y os explico por qué. Allá por los años 90 se empezó a hablar de osteoporosis y le puso el nombre de osteoporosis posmenopáusica. Claro, estábamos excluidos. Bueno, pues mi misión es tratar de exponer del porqué, aunque ya en la sesión anterior Ángeles Martínez lo ha expuesto, el varón, y aparecían fracturas de cadera también el varón, pero bueno, voy a reforzarlo. Vemos aquí que 1 de cada 5 hombres sufrirá fractura por fragilidad a lo largo de su vida, que además la mortalidad en el supuesto caso de que tenga una fractura de cadera es más alta en el hombre, que las causas de osteoporosis son más frecuentes en el hombre que en la mujer, y entre otras causas está la osteoporosis por alcoholismo y el hipogonadismo por deprivación androgénica. De esto me gustaría hacer una especial hincapié en ello. Tenemos muchos pacientes mayores, varones, que tienen cáncer de próstata y están siguiendo un tratamiento de deprivación. Bueno, pues a esos tenemos que tenerlo muy en cuenta por el muy alto riesgo que pueden tener de fractura, como os he comentado anteriormente. A la hora del diagnóstico, me voy a liberar de esto. A la hora del diagnóstico se tienen en cuenta los mismos criterios según la OMS que para la mujer, los mismos criterios por densitometría. Hay diferencias, hombres y mujeres somos diferentes y no podía ser de otra forma también con respecto al hueso. Como por ejemplo se considera un pico de masa ósea de un 10% más en varones. El hombre comienza la pubertad más tardía y es más lenta. El descenso luego a su vez es más enlentecido y más tardío que la menopausia en la mujer, y hay unas diferencias en la remodelación ósea, de manera que cuando se produce una resorción endóstica parece que se produce una compensación perióstica que le compensa. Podemos verlo en esta secuencia. Vemos aquí en la infancia el hueso es igual hombre-mujer. En la edad joven hay un 10% más de masa ósea, se calcula, y posteriormente, cuando hay la resorción ósea, parece que hay un aporte periférico de apoyo. ¿Qué es lo que recomienda la SER, la Sociedad Española de Reumatología, con respecto a los varones? Pues bueno, si se sospecha que puedan tener baja masa ósea, que se haga especial hincapié en tratar de valorar a ver la causa, ya que muchos de ellos tienen una osteoporosis secundaria, con el fin de hacer un tratamiento no solo de la osteoporosis, sino de ese origen. Y si hubiese que tratar,
se puede recurrir a los mismos fármacos que venimos utilizando habitualmente en la consulta. Claro está, excluyendo los SER y en ellos estaría pues, los bifosfonatos, el denosumab y la teriparatida. Cabría pensar los andrógenos. Bueno, pues no están indicados salvo que hubiese un déficit importante por un hipogonadismo. Y pasamos a la segunda parte, osteoporosis secundaria, que esto anteriormente la doctora Martínez ya nos ha hecho un comentario de la importancia de los corticoides inhibidores de la aromatasa como factor para tener un riesgo elevado de fracturas. Bueno, os voy a reforzar un poco esa idea y explicar un poco más ampliamente. Como factores de riesgos hay muchos, todos los que vienen recogidos aquí, pero dentro de ellos, pues por su volumen en indicaciones, voy a tratar de hablar de estos tres, aunque este ya lo he tratado anteriormente como tratamiento en el varón de los pacientes que están diagnosticados con cáncer de próstata y que llevan los deprivación androgénica. Por tanto, vamos a hablar de los corticoides. Comenzamos con ello. De todos he sabido que el corticoide, a pesar de los muchos años que lleva ya en el mercado, ya que desde mitad del siglo XX están como indicación terapéutica, se siguen utilizando y además en un volumen importante. Y muchos de ellos, además, de una manera prolongada en el tiempo. Prolongada es a partir de 3 meses. Bueno, pues indicaciones, como sabemos, en las que están recogidas pues, la artritis reumatoide, asma, EPOC, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Y aquí podemos ver el porcentaje de indicaciones de corticoide que se hace de manera prolongada. Puede parecernos muy elevado que hasta un 43% sea aquí en el sur de Europa, en los cuales estamos nosotros, pero como podemos ver, nos superan con creces en algunos otros países, como puede ser Estados Unidos, que está al 65%. ¿Y por qué digo eso? Pues porque después sí que se ha visto que efectivamente el uso de corticoides hay muchos estudios que dicen del riesgo como factor para sufrir fracturas por osteoporosis. Tanto es así que en el año 12, hace ya 10 años, cuando se generó la herramienta FRAX, ya se recogía los corticoides como uno de los ítems a tener en cuenta. Que el riesgo de fractura, además, se produce en poco tiempo de indicación, es decir, ya a los 3 meses, y que además no hace falta unas dosis muy elevadas, ya que tan solo con 5 miligramos al día de prednisona, el riesgo que se puede tener de fractura alcanza hasta el 20%. Pero además es dosis dependiente, de manera que con dosis de 20 miligramos podría superar hasta el 60% del riesgo. ¿Y cuál es el mecanismo que actúan los corticoides y que explican eso que estamos comentando con respecto al hueso? Pues podemos ver en esta secuencia cómo de manera directa los corticoides actúan sobre las propias células del hueso, tanto en los osteocitos como en los osteoblastos, de manera que aumenta la apoptosis, con lo cual disminuye su acción, de manera que disminuye la formación de hueso. Y a nivel del osteoclasto hace el efecto contrario, es decir, disminuye la apoptosis, con lo cual aumenta su acción y por tanto aumenta la resorción ósea. Si sumamos pérdida de formación ósea y aumento de resorción, lógicamente tenemos un hueso debilitado. Pero no solamente actúa así, sino por si le faltaba algo, también sabemos que los corticoides actúan a nivel del sistema neuroendocrino y disminuyen ciertos factores como las hormonas sexuales que indirectamente actúan sobre el hueso aumentando la resorción ósea. A su vez actúa sobre el metabolismo del calcio, en el intestino disminuye la absorción del calcio, aumenta la excreción renal, por tanto un balance negativo de calcio que indirectamente debilita también el hueso. Y si le faltaba algo, también sabemos
que actúa a nivel muscular, produciendo una proteólisis, una disminución de la masa muscular. Si tenemos una disminución de masa muscular, hay un aumento del riesgo de caídas. Y si ya por último tenemos aumento de riesgo de caídas y un hueso débil, explica claramente el riesgo que se tiene con el tratamiento con corticoides de las fracturas osteoporóticas. ¿Cuál es la carga clínica que puede representar esto? Pues estamos viendo que puede llegar hasta un riesgo de fractura del 30 al 50%. Pero además que concretamente el riesgo de cadera lo multiplica por más de 2 veces y el riesgo de fracturas vertebrales lo multiplica por 5, pero eso a su vez con dosis reducidas de corticoides. Si son dosis elevadas, prolongadas, más de 3 meses, tratamiento crónico, podría llegar incluso a multiplicar por 7 el riesgo de fractura de cadera y hasta por 17 el riesgo de fracturas vertebrales. Creo que con eso entendemos el riesgo importante que sufren nuestros pacientes y que son subsidiarios de osteoporosis importante a tener en cuenta por el riesgo de fractura. Y sin embargo, la realidad es esta, y es, siguiendo las guías, se considera por la ACR que pacientes en tratamiento con corticoides prolongados en mujeres más de 65 años en tratamiento tendrían hasta un 64% deberían ser tratadas. Hombres más de 50 años en tratamiento con osteoporosis, el 51% deberían ser tratadas y sin embargo tan solo el 28% se les trata y cuando hablamos de los hombres están olvidados, como decíamos al principio, y solo se les trata al 9%. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de evitar esto? Bueno, pues hay múltiples guías que nos aconsejan tener en cuenta al paciente que esté en tratamiento con corticoides. Hay algunas de ellas, en el libro aparece una guía que es distinta de esta, pero he considerado que a lo mejor esto nos podría facilitar el conocimiento de que las hay muchas y todas ellas van orientadas prácticamente a lo mismo. Concretamente esta es muy sencilla y dice que en paciente de novo que va a empezar un tratamiento con corticoides, con una dosis tan solo de 5 miligramos y que va a estar previsiblemente más de 3 meses, si tiene alguno de estos factores, como son más de 65 años, haber tenido fractura previa, tener otros factores de riesgo o una T-score entre -1,5 y -2, con tan solo una de estas estaría indicado dar tratamiento farmacológico de osteoporosis, un antirresortivo. En el supuesto caso de que todas sean negativas, bueno, aconsejarle estilo de vida, calcio, vitamina D y anualmente hacerle una densitometría. ¿Y qué es lo que sucedería en el caso de que tenemos en la consulta y estamos pensando ahora en ese paciente que lo tenemos con tratamiento con corticoides, pero que hasta ahora no le hemos prestado atención? Si lleva ya más de un año a ese, estaría indicado el pedirles una DMO. Y a partir de ahí, si tiene menos de 1, tratamiento antiosteoporosis. Y si tuviera más de 1, pedir un perfil radiológico de dorsales lumbares, porque muchos de ellos pueden tener algún tipo de fractura, aunque sea asintomático. Y en el supuesto caso de que no tuviera fractura, tratamiento no farmacológico, y si lo hubiera, tratamiento farmacológico. Y por último hablamos de el otro tratamiento que con frecuencia tenemos en pacientes y que es de un alto riesgo, las pacientes que están con ese tipo de tratamiento, que son los inhibidores de la aromatasa. Para hablar de los inhibidores de la aromatasa necesariamente tenemos que hablar de la patología para la cual está indicada, que es el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama de todos es sabido que es altamente frecuente. Concretamente en el año 20, el año pasado, en España se diagnosticaron más de 34.000 nuevos casos. Según se recoge en la EDECAN, podemos ver que en los últimos 5 años la prevalencia de cánceres
en mujeres supera el 1.000.000 y la mitad de ellos, más de 500.000, es solamente de cáncer de mama. Afortunadamente, la supervivencia es muy elevada. Como vemos, es de los cánceres que más supervivencia tienen. ¿Y eso gracias a qué? Pues a múltiples factores que todos conocemos. Uno de ellos, el diagnóstico precoz. En la Comunidad Valenciana sabemos que desde el año 92 se viene realizando cada 2 años a toda la población femenina a partir de los 45 años una mamografía. De manera que en el supuesto caso, aunque sea muy frecuente que se tenga cáncer de mama, se detecta de una manera precoz. Y eso permite el que se pueda actuar sobre ellos y tener una buena supervivencia. ¿Y cómo se actúa? Pues entre otros con un tratamiento multidisciplinar, como es la cirugía, la quimio, la radioterapia y la hormonoterapia. Y ahí quería llegar. Todo esto que he tratado de explicar del cáncer de mama es sencillamente para explicar por qué las pacientes que están llevando un tratamiento por hormonoterapia, el riesgo que van a sufrir. Entonces, estas pacientes, el tratamiento, la indicación que tienen no es ni más ni menos que el cáncer de mama. Se ha visto que con una alta frecuencia son estrógeno dependientes, es decir, tienen receptores estrogénicos, y de lo que se trata es de inhibir esa acción de los estrógenos. Ya desde hace años conocemos que se trataban con el tamoxifeno, y desde ya hace menos años, pero ya unos cuantos, con los inhibidores de la aromatasa. Brevemente explico cómo actúan. Bueno, pues el tamoxifeno sabemos que actúa como agonista y antagonista de los receptores estrogénicos. Depende de qué receptores en unos actúa como agonista y otros como antagonista. Sin embargo, los inhibidores de la aromatasa siempre es antiestrogénico. ¿Por qué? Porque inhibe el enzima convertidor y tanto en plasma como en tejido disminuye los estrógenos. ¿Por qué explico esto? Pues vamos a ver. Por otra parte, sí, el metabolismo del hueso. En el metabolismo del hueso sabemos que tiene que haber un equilibrio entre la resorción y la formación ósea, y que en ello intervienen muchas citoquinas y factores de crecimiento que regulan el proceso, y estos a su vez están influenciados por los estrógenos. Bueno, pues el tamoxifeno concretamente es un agonista de los receptores estrogénicos en el hueso, de manera que aumenta la densidad mineral ósea, favorece el aporte de hueso. Sin embargo, los inhibidores de la aromatasa, como he dicho anteriormente, siempre disminuyen los estrógenos, con lo cual hay un balance negativo. En esta gráfica podemos verlo más claramente y más gráficamente. Vemos la línea esta azul, que es el tamoxifeno. Desde el inicio, la densidad mineral ósea vemos que aumenta. El resto, que son los de las líneas intercortadas, desde el inicio de su indicación vemos que rápidamente pierden la densidad mineral ósea. Concretamente, estos, ¿cuáles son los que se utilizan los inhibidores de la aromatasa? El anastrozol, exemestane y letrozol. Esos nombres a lo mejor no nos suenan, pero sí que nos sonarán, y lo tengo en rojo, los productos farmacéuticos como son el Arimidex, Aromasin y el Femara. Bueno, estos son los que, una vez indicado, tienen esa pérdida de densidad mineral ósea. ¿Y qué es lo que dice la Fundación Internacional de Osteoporosis? Pues bueno, en general, a toda mujer en la menopausia, indicación de calcio y vitamina D. Pero además, a la mujer posmenopáusica en tratamiento con inhibidores de la aromatasa, aconseja ejercicio además de resistencia y de carga de peso, y realizarles una DMO y analizar y valorar factores de riesgo, es decir, poder recurrir al FRAX, el famoso FRAX, que con eso nos puede orientar. ¿Y qué hacemos una vez tenemos
recogidos esos datos? Pues la ESMO nos pone este gráfico y nos dice: paciente que está en esas condiciones y que está llevando un tratamiento con inhibidores de la aromatasa, y tenemos la DMO, si tiene por debajo, o sea, si está por encima, perdón, de -2 de la DMO y no tiene ningún otro factor de riesgo, la indicación es ejercicio, calcio, vitamina D, y cada año o 2 años hacer una revisión de esto. Si la DMO está por debajo de -2, el ejercicio, calcio, vitamina D y tratamiento antirresortivo, bien bifosfonatos, bien denosumab, y revisión cada 2 años. Pero ¿qué ocurre con los pacientes que están por encima de -2 y que tengan alguno de estos factores de riesgo, o que tengan 2 de estos factores de riesgo? Esos serían para indicarles el tratamiento con los bifosfonatos y la revisión. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que incluye? Edad más de 65, una T-score por debajo de 1,5, que sea fumador, índice de masa corporal baja, por debajo de 20, historia familiar de fractura de cadera, persona con historia de fracturas previas en más de 50 años, tratamiento oral de corticoides. ¿Esto nos suena de algo? Estos son precisamente los ítems que recoge el FLACS, con lo cual, por eso yo muchas veces aconsejo que nos puede resultar muy práctico recurrir al FLACS, porque con eso ya nos va a orientar. Bueno, pues con 2 de estos factores estaría indicado el tratamiento con los corticoides. No es lo que yo esperaba con la imagen, se me ha desvirtuado un poco. A modo de conclusiones, al fin y al cabo lo que quería era, he tratado de exponer, recordar que el hombre también se fractura, que la osteoporosis también le existe, y luego remarcar factores de riesgos importantes para osteoporosis franca, como podrían ser los corticoides y como podrían ser los inhibidores de la aromatasa. Que los corticoides he explicado cómo actúan a nivel, de manera directa, sobre el hueso, sobre las células del hueso, y de manera indirecta a nivel del metabolismo del calcio. Y los inhibidores de la aromatasa, que por desgracia se indican para un cáncer muy frecuente en la mujer, que es el cáncer de mama, pero que gracias a este, entre otros factores, la supervivencia es elevada, y que en todos ellos, tanto en los corticoides como en los inhibidores de la aromatasa, las distintas guías lo que aconsejan es que hagamos especial hincapié en esos pacientes para valorar si tienen un riesgo de osteoporosis, un riesgo elevado de posibles fracturas, para aplicarles un tratamiento. Y nada más, con eso finalizo.